Bendiciones, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Les habla el pastor Gustavo Jáuregui. Y les habla Marta Jáuregui. Bienvenidos a este programa semanal, a este tiempo de consejería bíblica familiar. Gracias por estar con nosotros, gracias por la respuesta que estamos viendo en Facebook, en YouTube. Evidentemente la palabra de Dios sigue cambiando corazones, sigue cambiando familias, y es nuestro deseo que el día de hoy suceda exactamente lo mismo. Vamos a compartir la segunda parte de este programa o de este bloque titulado La depresión. Así que vamos a orar y vamos a comenzar. Le quiero pedir a mi esposa si puede orar para comenzar con este tiempo de consejería bíblica familiar. Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa oportunidad que nos das de exponer tu palabra, Señor, de ver lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias porque nos has dado las herramientas necesarias para vivir esa vida abundante que tú has traído, Señor, por medio de tu sacrificio. Te pedimos por cada uno de los oyentes, Señor, de aquellas personas que nos ven, que tu Espíritu Santo no solo, Señor, los lleve a toda verdad, sino que también redarguya nuestros corazones, si es que hay algo que no viene de ti. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Vamos entonces rápidamente a tratar de enganchar un poco lo que dejamos en el programa anterior en cuanto a la depresión. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 19, ahí en el Antiguo Testamento, y usted conoce la historia de Elías, ¿verdad? La historia del gran triunfo de Elías, el profeta Elías sobre los 450 profetas de Baal, los destruye, los degüella, y después, por una supuesta amenaza de Jezabel, la reina, la esposa del rey Acab, Elías entra en lo que llamamos una depresión profunda, y eso es lo que estamos desarrollando en estos dos programas para entender que tanto los hombres y mujeres de la palabra de Dios, así como nosotros, como hijos de Dios, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hermanos, pasamos por tiempos de prueba, pasamos por tiempos de dudas, pasamos por tiempos donde pareciera que estamos en un pozo y no podemos salir. Si me acompaña ahí a Primera de Reyes 19:4, fíjese lo primero que dice Elías cuando huye de Jezabel. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Hemos compartido la semana pasada. Lo primero que vemos aquí en Elías es un poco el compararse con otros. Comenzó la depresión cuando él se comparó con sus antepasados, no solamente con sus padres, en cuanto a la generación anterior, sino a toda la generación de Israel. Tal vez Elías comenzó a compararse con otros profetas, con otros hombres de Dios, y no se sentía bien, sintiendo lo que sentía en sus emociones, y lo primero que comienza con autocrítica y comienza con una autocondenación. Satanás es experto en tratar de poner la autocrítica y la autocondenación en el alma del hijo, de la hija de Dios. Tus emociones, tu intelecto, tu voluntad, tu conciencia puede comenzar a tener dudas, aún a dudar de si Dios realmente existe, cuando comenzamos con esa autocrítica que no viene de Dios, sino que viene del mundo de maldad. En el 19:10 hemos visto también, y ahí terminamos la semana pasada, y vamos a enganchar el día de hoy, 19:10 de Primera de Reyes dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Comienza ahora Elías con la autopiedad, comienza a pensar que él es mejor que otros, que él ha hecho más cosas que otros, y por otro lado comienza a pensar que tiene más responsabilidades que los otros, se tiene que hacer cargo de todo,
Usted sabe de lo que estamos hablando, usted muchas veces, tanto como nosotros, lo hemos sentido. Cuando comienza la depresión, cuando empezamos a sentirnos que no somos dignos de hacer algo para Dios o la familia, como padres, como hijos, como hermanos, comenzamos a creer que somos los pobrecitos de la película. Comenzamos a creer que debemos asumir responsabilidades por otros y tomar consecuencias también por las responsabilidades de otros. Estuvimos viendo la semana pasada de que debemos dejar que cada uno se haga cargo de lo que Dios ha puesto en su vida. Claro, oramos por los demás, bendecimos a los demás, visitamos, damos consejería, predicamos la palabra, trabajamos para el Señor, pero no podemos, hermanos, hacernos cargo de todo lo que llega a nuestra vida. Yo quiero leerte lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 y el versículo 4. Primera de Pedro 3 y 4. 1, 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tanto nos habla el Nuevo Testamento en cuanto a renovar la mente, renovar el corazón. Hermanos, debemos hacernos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestra vida, de nuestras responsabilidades. Vas a comenzar a sentir depresión si sientes en tu corazón la autopiedad y comienzas aparte a creer que eres el único responsable de todo lo que le sucede o lo que puede sucederle a aquellos que te rodean. Amén. Y otra cosa que podemos ver en la vida de Elías, y otro error que él cometió y que por eso desencadenó la depresión, se enfocó y exageró lo negativo. Esta forma de pensar que nos hace decir, todos están contra mí. Pero en realidad, si vemos la historia, nadie estaba contra él. Solamente una persona que en realidad lo único que hizo fue amenazar al profeta. La reina Jezabel, si lo pensó como lo pensaría una persona, ¿verdad?, en su sano juicio, ella temería por si le hiciera mal al profeta Elías. Ella tendría miedo de tocarlo porque después de ver todo lo que él hizo, cómo mató a los profetas de Baal, cómo Dios manifestó su poder mandando fuego del cielo al holocausto, ella también debería tener miedo. Pero ¿qué hizo? Lo amenazó. Y eso bastó para que el profeta se asustara, el profeta temiera por su vida. Y en vez de dejarlo en las manos de Dios, en vez de decir, Señor, así como me diste la victoria sobre estos profetas y alrededor de todo el pueblo, tú me vas a librar también de esta mujer. Al contrario, él temió y lo primero que hizo fue huir. Lamentablemente, cuando nosotros nos enfocamos en lo malo, no vemos todo lo bueno que nos rodea. Posiblemente, como pasó con Elías, hay solamente una cosa que está en contra de nosotros. Pero si nos enfocamos en eso, vamos a ver que todo lo que nos rodea es malo. En realidad, y si seguimos leyendo la historia, no era solamente Elías el que se había propuesto servir a Dios. No era solamente Elías la única persona que fue fiel a Dios. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Dice, y este es Dios hablando, después que lo llama Elías, ¿verdad?, de dentro de la cueva,
y le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Señor le está diciendo a Elías, Elías, no te preocupes, no sos el único que quiere hacer las cosas bien, no sos el único que está preocupado por hacer las cosas con excelencia. Por eso no nos tenemos que enfocar en lo negativo. Si hay algo que está mal de lo que nos rodea, pensemos en que Dios es poderoso para cambiar esa situación. Y hay otro versículo que quiero leerle en el libro de los Salmos, capítulo 31, versículo 19, y dice de esta manera, «Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres». Dios nos puede dar la paz que tanto necesitamos cuando estamos haciendo su voluntad. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y no enfocarnos en las cosas negativas, porque, como decía el pastor, el enemigo va a usar lo que sea necesario para tratar de tirarnos, para tratar de derrotarnos y de que no podamos llevar a cabo el plan que Cristo o que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Amén, amén. Y ya dimos más o menos la idea de lo que significa entrar en depresión a través de lo que es nuestra alma, las emociones, lo que pienso, lo que siento, lo que digo o lo que me llega del mundo exterior. Muchas veces pensamos que los personajes de la palabra de Dios, de la Biblia, lo único que hicieron fueron cosas positivas, que nunca sintieron dolor, que nunca sintieron angustia. Yo le quiero leer un par de salmos, no el salmo entero, pero hay veces que por ejemplo, nos olvidamos de lo que sintió el rey David. Claro, muchas veces lo sintió porque Dios permitió esto a través de la persecución del rey Saúl contra él. Pero ya cuando era grande, cuando era anciano, usted conoce la historia de David, cometió adulterio con Betsabé, mandó matar al marido de Betsabé, Urías, Eteo. David pagó la muerte de dos por lo menos de sus hijos, conocidos a través de la palabra, de una manera trágica. Y fíjese lo que dice el Salmo 38. Fíjese lo que sentía el rey David. El 38 y el 51, estos dos salmos, se cree, los estudiosos de la palabra creen que fue dado o establecido como una canción, como una alabanza a Dios en el tiempo en que David estaba sufriendo esta consecuencia por el pecado de adulterio, fornicación y por supuesto de muerte, de asesinato. El 38.1 dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Fíjese lo que sentía el rey David. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Está hablando de lo emocional, lo espiritual. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Y si usted se va al versículo 9, dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Dígame si no es la representación de lo que usted y yo a lo mejor hemos sentido ante una prueba difícil, ante una tragedia, ante una oposición grande en lo espiritual, a nivel matrimonial, a nivel familiar, con el trato con los hijos. De alguna manera, David sintió lo mismo, pero fíjese la respuesta de David en el versículo 15, 38-15 de Salmos. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Fíjese el 22. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, de mi salvación. Vamos un poquito al Salmo 51. 51.1. Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. De alguna manera, hermanos, para el creyente en Cristo, cuando caemos en algún tipo de depresión o de falta de fe, no perdemos la salvación eterna. Cristo te la ha dado a través del sello del Espíritu Santo, si lo has recibido como Señor y Salvador, pero delante del Señor es pecado en realidad. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. O sea, de alguna manera, aunque hay un tiempo de luto, aunque hay un tiempo que debemos a lo mejor llorar, sentir que a lo mejor debemos restablecer esa comunión con Dios, pero hermanos, hermana, hay un tiempo donde la palabra también dice, levantad las rodillas paralizadas, levanten las manos, comiencen a alabar a Dios. Dice allá el libro de Hebreos, entremos confiadamente al trono de la gracia. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo bíblico de depresión, Nehemías, este tremendo profeta de Dios, no tanto profeta, sino un varón que llevó la ley. Cuando se restablecieron las paredes de Jerusalén, junto con Esdras, este varón cayó en depresión delante del rey. Y el rey Artajerjes en Nehemías 1, en el 2.1 le dice, en el mes de Nisán, en el año 20, el rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Nehemías podía haber sido muerto por Artajerjes. Él probaba el vino del rey, probaba la comida del rey para que no hubiera veneno en ello. De alguna manera, la depresión de Nehemías simbólicamente lo podría haber llevado a la muerte delante del rey. El rey después lo bendice, lo manda con bendición a Jerusalén. Por supuesto que el Señor está en control aún de este sentimiento de depresión que estás sintiendo. Y hay tantas historias, la historia de Job, de alguna manera, la historia de Elías, como estamos compartiendo, tanto y tanto material en la Escritura para que tú entiendas. Ana, cuando oraba por tener un hijo, allá en Primera de Samuel, depresión, angustia, desánimo, pero hay un tiempo donde ya el Espíritu Santo de Dios te dice, ya está bien, ya debes levantarte y seguir confiando en mi palabra y seguir confiando en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hay algo que muchas veces cuando estamos con depresión, nosotros no le prestamos la debida atención, y es a los temas espirituales, es lo que espiritualmente está pasando a nuestro alrededor o en nuestras vidas. Como leía el pastor en el Salmo 51, una de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer, ¿hay algún pecado no confesado en nuestras vidas? Nos sentimos culpables por pecados y ofensas que producen y que fomentan la depresión. Hermanos, el enemigo es tan hábil para remarcar todo lo que hemos hecho mal, y eso nos produce depresión. Si hay algún pecado que no hemos confesado a Dios, hagámoslo. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. No le podemos esconder nada, pero Dios quiere que vayamos a su presencia y nos arrepintamos Amén. Por lo que hemos hecho. Otra cosa que tenemos que ver es, ¿necesitamos perdonar a alguien? Nosotros, cuando no perdonamos, nos quedamos estancados espiritualmente. No avanzamos en nuestra salud emocional y a veces en nuestra salud espiritual. Cuando nosotros no perdonamos, cuando hay esa raíz de amargura, cuando hay esa falta de perdón,
no tenemos esa comunión que tenemos que tener con Dios y no podemos crecer espiritualmente. Y viene esta otra pregunta: ¿cómo está nuestra relación con Cristo? Acordémonos que cuando nos centramos en lo que está pasando a nuestro alrededor, cuando nos centramos en lo negativo, vamos a caer víctima de la frustración y de la depresión. Tenemos que centrarnos en Dios, no, nuestro pensamiento tiene que estar en Dios, no en las circunstancias. Acordémonos de Pedro, cuando Cristo venía caminando sobre el mar y él le dijo, si eres tú, di que yo camine sobre las aguas. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero se dejó llevar por todo lo que veía a su alrededor y se hundió. Y es lo mismo que pasa con nosotros cuando ponemos los ojos en las circunstancias y no en el Señor. Otra cosa que nos tenemos que preguntar es, ¿creemos que Dios puede terminar con nuestra depresión? Y aquí esto no es un acto como, ¿verdad? Un acto de magia, que digo, va a venir el Señor, me va a tocar y va a quitar mi depresión. No, pero Dios puede, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, quitar esa depresión. Amén. Y es algo que nosotros tenemos que hacer día a día. Otra cosa que muchas veces nosotros vemos que esto le pasa mucho a muchas personas. Vemos a Dios como juez que castiga, permitiendo esta depresión en nosotros. Y la respuesta, ¿verdad?, es no. Dios no permite, Dios no provoca esas cosas. Pero muchas veces permite que las sintamos para que nos demos cuenta de lo que realmente hay a nuestro alrededor, de lo que realmente es el enemigo y realmente de lo que es nuestro Dios. Y una cosa que nos puede ayudar a salir de la depresión, a fomentar el gozo en nuestra vida, es memorizar la palabra de Dios. Hay miles de promesas en la palabra. Y yo pienso que hay muchas para cada una de las situaciones en que nosotros pasamos. Memoricemos la palabra de Dios. En ella vamos a poder encontrar esa paz, ese sosiego que nuestro corazón necesita en los tiempos de dificultad. Yo te animo a que comiences a aprender, aunque sea un versículo cortito. El Salmo, por ejemplo, 23:1. Hay tantos versículos tan lindos para aprender. Así que no dejemos de memorizar la palabra de Dios. Amén, amén. Y vamos a terminar con una oración. Yo quiero orar por ti, que tal vez estás pasando por un tiempo de depresión. Me gustaría orar en este día. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si quieres ahí cerrar los ojos, donde tú estés, escuchando o mirando este video, vamos a pedirle al Señor en el nombre de Cristo que quite esa depresión que se ha cernido, que se ha cerrado sobre tu mente, sobre tu corazón. Bendito Padre de la Gloria, Señor, te damos gracias por cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga que ha escuchado este programa. Señor, en el nombre de Jesús y en el poder de su sangre, yo te pido, Señor, que tú quites esa presión espiritual de depresión en la vida de mi hermano, de mi hermana, en este momento, Señor, por el poder de Cristo. Nosotros, Señor, atamos todo espíritu inmundo de depresión, lo atamos y lo echamos fuera del alma, del corazón, de las emociones, de cada persona que está escuchando este programa y que está pasando por depresión. Reprendemos al enemigo en la vida de cada hermano y hermana en este momento, en cuanto a depresión, desánimo, angustia, amargura. En el nombre de Cristo, Señor, rompemos las cadenas a través del poder de Jesucristo, a través de su justicia y a través de su sangre preciosa que ha sido derramada a través o en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Señor, yo declaro bendición y libertad
libertad espiritual en este momento de las ataduras de depresión en la vida, en las emociones, en el corazón de cada hermano y hermana que nos está escuchando. Lo declaramos hecho en las promesas, en el nombre, en el poder y en la sangre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y queremos despedirnos con una lectura bíblica. Como decía mi esposa hace unos minutos, las promesas de Dios siguen firmes para su pueblo, para su creación, que lo ha recibido como Señor y Salvador a Cristo. Yo quiero despedirnos con Filipenses 4:13, y dice la palabra de Dios como promesa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el versículo 19, Filipenses 4:19, que quede este versículo también en tu corazón, medita en él, apréndelo de memoria, porque el versículo 19 de Filipenses 4 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo declaramos por fe, que el Señor ha tocado tu vida a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Te motivamos a, si el Señor ha tocado tu corazón, si el Señor ha quitado esa depresión a través de la palabra y de esta oración, te pido que te contactes con nosotros y nos digas tu testimonio. El teléfono es 805-512-0558. Si quieres llamarnos o para pedir algún tipo de información en cuanto a consejería familiar, consejería bíblica, algún video que no hayas podido ver o algún audio que te interesara escuchar, estamos a la orden. Por favor, mantente en contacto y nos despedimos con esta bendición. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y que Dios, que el Señor Jesucristo haga brillar su luz sobre tu vida y la de tu familia. Bendiciones. Dios te bendiga.